Yo lamento sinceramente, mi respetable señora, que se haya podido interpretar mal mis palabras, y donde quise nombrar el plato nacional italiano, hayan interpretado una parte pudenda del cuerpo humano. Masculino, que todo hay que decirlo. Soez de verdad, masculina de este caballero, que humildemente se disculpa ante ustedes. Pues, al final va a resultar que no se distinguen las salchichas de Franco de esas cosas italianas que tanto se le parecen, pero que no lo son, pues será así, ¿verdad? Bueno, Rosita, vamos. Una cosa son las salchichas y otra cosa son esas tortas duras y coleosas, untadas con tomate, que se tiran como chicles y que solo saben a orégano, y que los italianos le llaman P-I-Z-Z-A. ¿Te enteras ahora, Rosita? Mi educación, mi elegancia natural, no me permitirían jamás ser grosero e inoportuno, menos aún ante señoras de tan alto copete y a las que yo sigo muy sinceramente. Qué manera tan elegante de expresarse. Y cómo se le nota la escuela de su tío, señor regidor. Para que te vayas enterando, Rosita, para que te vayas enterando que tengo que soportar por tu culpa estos ridículos tan espantosos. Desde luego me parece que nos vamos a ir para Carmela, porque Rosita no tiene hoy su día, como ya habrá podido darse cuenta la concurrencia. Ay, qué emoción. Y es que tu niño no puede negar a quién ha salido, Pero ¿cómo querrás verte en Europa así? Con esta manera de ser madre. Que en Europa tiene de la gana, pero lo que soy yo, mientras este pimpollo no me explique lo de las alubias con chorizo. Vale, con las alubias con chorizo, por Dios. Tenéis pocas preocupaciones, que os lo digo yo. Si os hubierais casado, sabríais lo que es estar esperando a un hijo. En estos momentos estoy en brazos, mi niño, mi Guillermito, a punto de entrar por esa puerta. Hay que ver lo que sufrimos las madres. Vamos. Ay, si no viera bien Nemenet. Ay, Nemenet. ¿Cómo se lo llevó la malaria? Es una enfermedad. No tiene que nada raro. Una enfermedad, exactamente. Es que el niño no puede negar que tiene tío. Ay, ¿y de quién es hijo Guillermito, doña América? Pero ¿cómo de quién va a ser hijo Guillermito, Rosita? Que no se me entra en la cabeza que se lo pongan preguntas de tal calibre. Como si tú no supieras que Guillermito es hijo de nuestra querida amiga Carmela Lucero y de